El camino de Jesús hay dos hitos importantes, decíamos. La confesión de Pedro y la transfiguración. Los pasajes en los evangelios de la semana pasada. La semana pasada hemos celebrado la transfiguración y les he copiado esos textos. Según San Mateo, la confesión de Pedro, la pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y la respuesta de Pedro. Pedro le dirá, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dirá, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, es don sobrenatural, es don divino. E inmediatamente Jesús le va a decir, y yo a su vez te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es decir, la figura de Jesucristo, nuestro Señor, y la iglesia son inseparables, cabeza y cuerpo. Y yo no puedo entender a la iglesia sin Jesucristo, ni puedo entender a Jesucristo sin iglesia. Pero además la promesa consoladora, que las fuerzas del infierno no prevalecerán. Y continúa el Señor, luego de ese elogio a Pedro. Y entonces Jesús les empieza a hablar por primera vez de la cruz, de que va a ir a Jerusalén, que va a sufrir mucho de parte de los ancianos, los sumos sacerdotes, los escribas, que va a ser muerto y resucitará al tercer día. Pedro lo lleva aparte y le va a decir, de ningún modo te sucederá eso. Pero Jesús le dice a Pedro, quítate de mi vista, Satanás, escándalo eres para mí, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Y le dice a los discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es decir, Jesucristo les está diciendo, cuando les habla de la cruz, que Él es verdadero hombre, al punto que va a experimentar la muerte. No era el Mesías que ellos esperaban. Ellos esperaban un Mesías político, un Mesías victorioso, que derrotara a sus enemigos temporales, los enemigos del pueblo de la primera alianza, los romanos, que instaurara un reino como el de David. Hacemos la historia, pero ellos tuvieron que experimentar el escándalo de la cruz y recibir la efusión del Espíritu Santo para comprender lo que nosotros deberíamos de comprender si tenemos verdadera fe. Y entonces, primer elemento muy importante, Jesucristo es verdadero hombre, experimenta la cruz, nació de mujer, nos dirá San Pablo. La transfiguración es el otro hito. 6 días después de esas respuestas en Cesarea de Filipo, Jesús lleva a Pedro, a Santiago y a Juan al Tabor. No mencionan ninguno de los 3 sinópticos el nombre del monte. Se transfiguró delante de ellos, su rostro se puso brillante como el sol, sus vestidos se volvieron blancos como la luz, y aparecieron Moisés y Elías que conversaban con él. Es decir, Jesucristo es Dios, revela su divinidad. La luz de Jesucristo no viene de fuera, viene de dentro. Él es luz de luz, Dios de Dios, Dios verdadero de Dios verdadero. Y entonces Jesucristo les está revelando a los apóstoles antes del escándalo de la cruz que Él es verdadero Dios. Él les está revelando su ser. 2 naturalezas, naturaleza humana, naturaleza divina. La Iglesia discernirá posteriormente y con más claridad nos dice una persona, 2 naturalezas, la persona del Verbo, del Hijo único. Y entonces en Jesucristo se une lo temporal y lo eterno, se une lo divino y lo humano, se une el cielo y la tierra, se une la carne y el espíritu. Jesús, luego de esa teofanía del Padre, que les dice a los apóstoles, este es mi Hijo amado en quien me complazco, escúchenlo. Jesús, luego de que los ve llenos de miedo, se acerca y les dice, levántense, no tengan miedo, como hemos visto el viernes de la semana pasada. Ellos se levantan, ven que Jesús está solo y quedan inquietos acerca de Elías. Jesús les refiere que Elías
está asociado a la figura de Juan Bautista, pero les mencionaba también en otra ocasión, y no sé si el jueves pasado, ustedes u otras personas, que también se piensa que Elías está asociado en los últimos tiempos a la conversión del pueblo judío. Es decir, igual que en la primera venida se produce una manifestación del espíritu de Elías, también se manifestará antes de su segunda venida. Pero eso es algo que no es una verdad de fe, sino que son exégesis teológicas. Resumen, Jesucristo es Dios y hombre verdadero, verdadero Dios y verdadero hombre. Es la segunda persona de la Santísima Trinidad, Dios verdadero. Es hombre, nacido de mujer, de nuestra Madre Santísima, muerto, crucificado, sepultado y ha resucitado al tercer día. Y a lo largo de de este misterio de la persona de Jesús, a lo largo de la historia y desde un primer momento, se han suscitado confusiones y herejías. Algunos que sobredimensionan este plato de balanza de Jesús hombre y otros que han sobredimensionado este otro plato Jesús Dios y no el perfecto equilibrio de Dios y hombre verdadero, el nuevo Adán, el nuevo hombre, el hombre nuevo, imagen de lo que nosotros somos y estamos llamados a ser y que nuestra Madre Santísima es la figura más perfecta y más acabada de las criaturas. Entonces van a surgir una serie de herejías desde un primer instante. Y esas herejías van a justamente ser consecuencia de querer adaptar la persona de Jesucristo, la figura de Jesucristo, a nuestra limitada comprensión. Es decir, no acercarnos humildemente al misterio de Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Y eso ha ocurrido a lo largo de la historia. Y por eso se puede decir que cada persona, pero también cada generación, y en cada generación surgen distintas, diríamos, personalidades que asusan ese debate y esa confusión. Cada persona tiene que acoger el Evangelio, es decir, la persona de Jesucristo, y lo podemos acoger en su integridad o mutilado, deformado. Y esto ha sucedido desde un principio, desde el mismo nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ya Herodes el Grande, cuando por los magos, los sabios de Oriente, se entera de que ha nacido el rey de los judíos y averigua, lo manda a matar. Lo manda a matar porque Herodes ve en Jesús un competidor político. De otro lado, su hijo, Herodes Antipas, cree que es el Bautista que ha resucitado, a quien él mandó a matar. Es decir, para él el Evangelio es que Jesús es el Bautista que ha resucitado. Pilato va a creer que es un extraño monarca, un extraño rey, que sin embargo no hace alarde de poder, es humilde y un reinado que no es de este mundo. Y así podríamos seguir enumerando todas esas distintas afirmaciones, incluso las que dan los mismos apóstoles. Algunos dicen que es Jeremías, otros que es Elías, que es Juan Bautista o que es alguno de los antiguos profetas. Y tenemos que responder nosotros, ¿quién es Él para nosotros? ¿Quién es Jesucristo? Y esa respuesta, como hemos mencionado, es personalísima.